Hola, en esta presentación vamos a tratar el tema de brecha digital y políticas de inclusión. En particular, la brecha digital de segundo nivel y la responsabilidad de los docentes ante lo que se viene como una nueva división de clases intelectuales. Tengamos conciencia que las brechas tecnológicas en general han surgido y han existido desde siempre. Y el desarrollo de una tecnología produce cambios en la distribución de la riqueza. Desde los primeros tiempos, las primeras tecnologías, por ejemplo, estas tecnologías, la primera tecnología que permitió que saliéramos de cazadores-recolectores hacia el poder cultivar la tierra, fue en realidad una tecnología, y esta tecnología nos permitió nada menos que la posesión de la tierra, el hecho de no tener que migrar en las estaciones o en los periodos en donde el clima no era apto para producir comida. Al desarrollarse esta tecnología, los pueblos que tenían esta tecnología tuvieron una ventaja en riqueza adicional respecto de los pueblos que no la habían desarrollado. Y así como cada una de las tecnologías que fue surgiendo, fueron creando una diferencia, una brecha tecnológica en riqueza entre quienes tenían y quienes no tenían acceso a esta tecnología. Pasó lo mismo con el manejo de los metales, la tecnología de los metales, en la edad de los metales. Pasó lo mismo con la tecnología del estribo, que permitió incorporar, hacer del caballo un arma de guerra, y tanto era la diferencia entre quienes tenían esta tecnología a quienes no las tenían, que quienes tenían la tecnología del estribo armaban ejércitos, conquistaban pueblos y esclavizaban la fuerza laboral del vencido. Fíjense si no hay una brecha tecnológica enorme y una brecha de riqueza entre quien tiene una tecnología y quien no la tiene. Lo mismo pasó luego en la Revolución Industrial. Los países que tuvieron la tecnología de la fuerza del vapor y que lograron canalizarla, crearon una riqueza muy superior a aquellos países que carecían de industria. El problema de la tecnología es que se comporta como una especie de espiral centrípeta, ¿no? Pasa en ciclos, pero cada vez estos ciclos son más veloces, cada vez más rápidos. De hecho, hasta hace muy poco tiempo atrás, te diría hasta el siglo antepasado, era muy fácil asociar una tecnología con una edad, con una era. En la época en que la tecnología era la piedra, hablábamos de la edad de piedra. En la época que la tecnología eran los metales, hablamos de la edad de los metales. En la época en que la tecnología era el vapor, hablamos de la edad del vapor. Lo que nos ocurre en realidad en el siglo XX es que la sucesión de desarrollos tecnológicos es tal y tal veloz que nos resulta imposible asociar una era con una tecnología. Hay algunos que dicen que el siglo XX fue la era de la electricidad, otros dicen que en realidad lo que cambió y lo que fue el avance tecnológico que marca el siglo XX fue el petróleo, otros dicen que fue la electrónica, hay quienes dicen que en realidad lo que cambió todo fue la televisión y el siglo XX es el siglo de la televisión, otros dicen que fue la computadora, otros la farmacoquímica que nos permitió llevar progresos en medicina y agrandar la esperanza de vida de la sociedad. Otros dicen que fue la genética y que en realidad va a ser conocido el siglo XX como el siglo de la ingeniería genética. Fíjense, con la ingeniería genética pasa algo muy particular. Cada 18 meses se duplica la cantidad de conocimiento científico que la humanidad sabe sobre genética. Se dice que para el año que viene se va a producir en 12 meses la próxima duplicación de este conocimiento científico. Ahora bien, todas las tecnologías tienen una dinámica, desde aquellas primeras hasta las que vivimos hoy en día, ¿sí? Una dinámica que tiene dos facetas, la faceta cuantitativa y la faceta cualitativa. La faceta cuantitativa produce una dinámica que tiende a incluir. La faceta cualitativa produce una dinámica que tiende a excluir. Siempre que surge una tecnología, la faceta cuantitativa o la dinámica cuantitativa hace que por los costos de escala, por la amortización, por depreciación del costo-beneficio, la tecnología se vuelva cada vez más accesible. Una tecnología que surge creando una brecha
importante, una brecha tecnológica importante entre quienes tienen acceso a esa tecnología y quienes no la tienen, empieza por la vía de los costos de escala principalmente a depreciarse y a volverse una tecnología que empieza a incorporar y a hacer para más gente. La otra cara de la moneda es la dinámica cualitativa. La dinámica cualitativa lo que hace es que por efecto de la innovación, por la rentabilidad de la exclusividad o del producto exclusivo, evolucione una tecnología hacia una tecnología más compleja. Esta tecnología más compleja se vuelve exclusiva y vuelve a recrear la brecha tecnológica. Entonces, en la dinámica vemos que surgida una tecnología, la evolución cuantitativa tiende a hacerla inclusiva, a cerrar la brecha tecnológica, mientras que la evolución cualitativa tiende a abrir la brecha tecnológica, a afianzar la brecha tecnológica. Veamos un ejemplo. Todos recordaremos los primeros celulares. Cuando surgió la tecnología de la comunicación móvil, de la comunicación celular, era carísima. Era una tecnología absolutamente excluyente y hacía la diferencia entre quienes tenían la posibilidad de estar conectados telefónicamente 24 horas en cualquier momento y quienes no. Era una tecnología cara, era una tecnología que creó una brecha. Veamos cómo se comportaron las dos corrientes de evolución, la cuantitativa y la cualitativa. En la cuantitativa vemos aquí los teléfonos de la izquierda, ¿no? Los teléfonos se volvieron más livianos, se volvieron más portátiles, se volvieron digitales y empezaron a incorporar tecnologías de comunicación de datos como los SMS, los mensajes de texto corto, hasta tal punto que aparecieron teléfonos como el último que vemos allí de la saga de la izquierda, que son accesibles prácticamente para cualquier público que esté socialmente incluido, ¿sí? Cualquier persona que tiene sus necesidades básicas satisfechas puede, si lo quiere, comprar un teléfono de este tipo. Es más, la tecnología de SMS, de mensaje de texto, surgió en la mitad de esta evolución cuando los teléfonos pasaron de analógicos a digitales, en este caso de los teléfonos a la izquierda del primero al segundo. Y también se comportó como una evolución cualitativa. Los teléfonos que tenían SMS eran más caros y era un sistema de comunicación, digamos, un opcional del teléfono caro. Hoy día no podríamos conseguir en el mercado un teléfono de celular que no tuviera servicio de SMS. Fue tal la evolución cuantitativa, hizo bajar de precio de tal manera la tecnología que hoy día ni siquiera se puede conseguir un teléfono que no la tenga. Sin embargo, si miramos la parte derecha de la gráfica, vamos a ver cómo evolucionaron cualitativamente esta misma tecnología que hacía la brecha tecnológica de la comunicación móvil. Los teléfonos comenzaron a incorporar internet, capacidades de navegación de páginas, cámaras de fotos, cámaras de video, capacidad de utilizar correo electrónico, en fin, una pequeña computadora y filmadora y grabadora y reproductor de audio, todo en un mismo dispositivo. Esta evolución cualitativa, son cualitativamente diferentes ambos teléfonos, creó una nueva brecha tecnológica. Entonces vemos en este ejemplo simple y cotidiano cómo una brecha tecnológica que surge creada por una tecnología nueva, evoluciona cuantitativamente cerrando esa brecha tecnológica, cualitativamente creando una brecha tecnológica nueva. ¿Qué va a pasar en el futuro? En el futuro lo que va a pasar es que muy probablemente los teléfonos con la tecnología de conectividad a Internet van a empezar a bajar cuantitativamente de precio, ¿sí? Y van a empezar a cerrarse la brecha tecnológica de teléfonos conectados a Internet respecto de teléfonos que no lo tengan. En el futuro, y en un futuro no muy lejano, no va a ser posible conseguir un teléfono que no tenga conectividad a Internet, así como hoy no se puede comprar un teléfono nuevo que no tenga posibilidades de mandar mensajes de texto. Todos los teléfonos que se ofrezcan en el mercado como nuevos van a tener comunicación de este tipo o capacidad de conectividad a Internet.
surgirá una nueva brecha tecnológica que será cualitativa. Muy probablemente teléfonos que requieran bandas de conectividad más rápida, teléfonos que permitan tener acceso a los sistemas de realidad ampliada, estos sistemas donde uno puede tomar una fotografía de un entorno y irle construyendo capas de internet automáticamente en donde están, por ejemplo, los departamentos que están en alquiler en ese edificio que hemos fotografiado y las inmobiliarias que lo ofrecen o las personas y la cuenta de Facebook y el video y el recorrido virtual por adentro del departamento, toda información virtual que enriquece la imagen real que tenemos. Y esto es lo que se ha dado en llamar realidad ampliada y están en instalación en Latinoamérica en este momento todas las redes, la infraestructura para poder utilizar realidad ampliada. Va a haber una nueva brecha tecnológica. La brecha tecnológica nunca se cierra. Se va cerrando por una parte por evolución cuantitativa y abriendo por la otra por evolución cualitativa. Respecto de la brecha digital hay muchos autores y hay muchas opiniones y es difícil llegar a un consenso en exactamente a qué llamamos brecha digital. Sin embargo, un autor americano, Warshauer, hizo un trabajo de investigación tratando de buscar cuáles son los consensos reales. Y él cita al menos tres. El primero dice, emerge hoy una nueva economía basada en la información y una nueva sociedad que está configurada como una red. Y esta es una afirmación en la que hacen consenso la mayoría de los autores de brecha digital. El segundo consenso es que en esta nueva sociedad el rol de las tecnologías de la información y las comunicaciones es crucial en todos los aspectos. Y el tercer punto de consenso es que en esta nueva era económica el acceso a las tecnologías en su definición amplia puede ayudar a determinar la diferencia entre la marginalización y la inclusión. En síntesis, la brecha digital tiende a cerrarse, la brecha tecnológica no. Vamos hacia una sociedad que cierra su brecha digital en general por la universalización de acceso a Internet. Vemos los países y los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales y hasta las comunidades escolares haciendo un esfuerzo por tener conectividad de Internet en los moles, en las plazas, en los espacios abiertos, en los colegios, en los salones sociales de reunión y hasta en las calles. Vamos a tener una cobertura generalizada de Internet en la ciudad en el mediano plazo y muy probablemente un Internet gratuito o de muy bajo costo. Y todos los dispositivos celulares van a tener capacidad de conectividad. En ese momento, la brecha digital, concebida como brecha de acceso, la diferencia en quienes tienen acceso a Internet y quienes no tienen acceso a Internet, va a quedar cerrada para los grupos socialmente incluidos. No estamos hablando de las comunidades que tienen otro tipo de necesidad o de personas que tienen sus necesidades básicas insatisfechas y para esos casos la brecha digital quizá sea la de menor importancia. La brecha alimentaria, por ejemplo, es una brecha mucho más importante para esos grupos. Pero en nuestro análisis vamos a tratar de centrarnos en los grupos socialmente incluidos para hablar de brecha digital. Ahora bien, cerrada la brecha digital de acceso, estamos en la panacea, en donde todos los puntos de partida son iguales, en donde hemos igualado las condiciones, en donde todas las personas nos incorporamos automáticamente a la sociedad del conocimiento. Los estudios dicen que no. Los estudios dicen que va a surgir una segunda brecha que ya se ve, de la cual estamos ya conscientes y viendo los primeros indicadores. Una brecha digital de segundo nivel. Se describe en la bibliografía como Second Level Digital Divide. Brecha digital de segundo nivel. Yo he tratado de ensayar una definición en castellano de esta brecha digital y digamos, para tratar de redondear la idea, que es la diferencia en bagaje intelectual y cultural que surge entre los miembros de una sociedad en función a la calidad de los contenidos digitales a los que acceden y a los hábitos y criterios de uso de las tecnologías. Básicamente vamos a estar todos conectados, pero no todos accediendo a la misma calidad de contenidos. Esto va a tener una consecuencia en dos perfiles sociales. Un perfil deseable
y un perfil mejorable. Un perfil de los intelectualmente ricos, un perfil de los intelectualmente pobres. El perfil deseable es el perfil del intelectualmente rico, un individuo que tiene conocimiento de su pasado. Y como tiene conocimiento de su pasado, tiene vínculo con su tradición. Un individuo al que lo motiva es lo interesante, que encuentra los valores en la excelencia. Lo valórico está relacionado con la excelencia. Un individuo que cuando accede a información valida las fuentes de la información, que construye nuevos niveles de información con la información que va encontrando o la que va accediendo y ha validado, que transforma esa información en conocimiento y genera mecanismos para la aplicación de este conocimiento en su propio proyecto para construir su propia proyección, que crea las condiciones para que las cosas que quiere que ocurran, ocurran, que encuentra su desafío en el logro, que se centra en su interacción en producir un aporte a los demás. Sin embargo, existe otro perfil del que vemos muchos indicios, sobre todo en nuestros adolescentes. Y es el perfil del intelectualmente pobre, un individuo que desconoce su pasado, que no le interesa y por lo tanto desconoce su tradición y no puede querer a sus raíces. Un individuo que lo motiva es lo divertido y está en búsqueda de la diversión. Un individuo que encuentra lo valórico en lo novedoso. La noticia nueva es la que vale, la vieja ya no sirve. Un individuo que cuando encuentra la información la asume. Estaba en Internet, como si fuera correcta, sin validar la fuente de la cual surge esta información o verificar su veracidad. Un individuo que prioriza la cantidad de datos novedosos o anecdóticos sobre cualquier otro dato, que reemplaza toda la información con información nueva, que sostiene que los proyectos de vida vendrán más adelante, que para los proyectos hay tiempo, que ahora es la edad de divertirse, que centra su estrategia en ir adaptándose a lo que la vida le presente, que reacciona según la coyuntura, cuyo desafío es combatir el aburrimiento, gran karma de esta nueva sociedad adolescente. Se aburren. Ya quisiéramos las generaciones anteriores haber tenido 100.000 juegos en línea gratuitos y disponibles todo el día. Y sin embargo, teniendo esa cantidad de juegos, se aburren. Y para combatir el aburrimiento centran la interacción en compartir lo anecdótico, en redes sociales, los detalles de su vida privada, los detalles de la vida de los demás, los detalles intrascendentes. Si comparamos entonces ambos perfiles, encontramos la diferencia entre un individuo que conoce y quiere su pasado y un individuo que lo desconoce y por lo tanto no lo quiere. Un individuo que se motiva con lo interesante y otro cuya motivación es lo divertido. Un individuo que encuentra que lo valórico es la excelencia, mientras el otro encuentra que lo valórico es lo novedoso. Un individuo que valida la información, otro que lo asume. Un individuo que construye nuevos niveles de información y transforma esa información en conocimiento y genera mecanismos para la aplicación de esos conocimientos en su propio proyecto y su propia proyección. Mientras tenemos el otro perfil que prioriza la cantidad de datos novedosos y anecdóticos sobre cualquier otro dato, reemplazando una información antigua por una información nueva y sosteniendo que los proyectos para su vida vendrán después, que esta es la edad de divertirse. Un individuo que crea condiciones para que las cosas ocurran como desean porque encuentra su desafío en el logro y quiere producir un aporte. Y otro individuo que centra su estrategia en ir adaptándose a lo que le aparece en la vida, porque su desafío es combatir el aburrimiento y su interacción, el compartir lo anecdótico. ¿Existen cambios necesarios para hacer en el sistema educativo para poder asumir esta responsabilidad de achicar la brecha entre los dos perfiles? La brecha que viene como consecuencia de la brecha digital de segundo nivel es una brecha social. Vamos a tener dos clases sociales que van a devenir en dos clases económicamente diferentes, clases ricas y clases pobres, pero no por el acceso al capital,
sino por la diferencia de capitales intelectuales. Vamos a tener dos clases sociales producto de que existan dos clases intelectuales. Se abre entonces para los educadores una responsabilidad única. Es como si hubiéramos repartido los naipes de nuevo. Los pueblos que sepamos ver que tenemos la posibilidad de educar en tecnologías a nuestros jóvenes, de volverlos jóvenes críticos, de llevarlos a un perfil intelectualmente rico, vamos a tener una brecha social, una diferencia de clases sociales mucho menor. En tanto y en cuanto si descuidamos este aspecto, si seguimos en la inmovilidad curricular y metodológica, vamos a asistir en los próximos 5 o 10 años a la mayor diferencia de clases sociales que haya existido en la historia. Una diferencia de clases sociales basada en una diferencia de clases intelectuales y no en una diferencia de acceso al capital. ¿Cuáles son entonces los desafíos? El primer desafío es el cambio necesario en lo valórico, en lo actitudinal. El estudiante nacido en la era de Internet es un estudiante hijo de la inmediatez. Quiere los resultados ahora. Y hay que pasar esa mentalidad y acompañarla a pasar de la inmediatez a los procesos. Del resultado fácil al resultado fruto del esfuerzo. Del abandono temprano a la perseverancia. Del averiguar cómo hago que algo funcione al saber cómo funciona. De lo divertido a lo interesante. Debemos preparar a nuestros estudiantes para su mundo. Pensemos por un momento. Los ingresantes de este año van a ser profesionales alrededor del 2019 y van a trabajar por lo menos hasta el 2060. Los ingresantes a la escuela media van a ser profesionales alrededor del 2027 y van a trabajar hasta el 2070. Los ingresantes de la escuela primaria van a ser profesionales graduados en el 2034 y van a trabajar hasta el 2080. ¿Cómo va a ser el mundo del 2034? La verdad es que en la humanidad hemos sido bastante torpes, y nuestra generación ha sido bastante torpe en poder predecir los cambios que se iban a llevar a cabo. Pensemos en Internet. Internet es en realidad joven. Hay quienes dicen que tiene apenas 6.000 días. Otros 7.000. En cualquiera de los casos, Internet es muy joven. Y sin embargo ha producido cambios en la forma de vida, en la concepción del mundo, en la cosmovisión, que jamás podríamos haber anticipado antes de la era de Internet. Miren, si antes de la era de Internet a mí me hubiera dicho alguien que se iba a construir una computadora que iba a estar prendida 24 horas, 7 días a la semana, sin posibilidades de falla. E Internet puede ser vista como una computadora descentralizada, ¿verdad? Que iba a tener en esa computadora el mapa de todo el planeta, con fotografías satelitales hasta 100 metros de altura, y que iba a tener la dirección de las calles, y que iba a tener el clima, y que iba a tener los monumentos, y de cada monumento iba a tener fotografías, iba a tener la historia, textos, videos, y que se iba a ir alimentando de más de 100.000 fotografías y decenas de miles de videos diarios ilustrando a esta imagen, ¿sí?, del planeta. Le habría dicho con seguridad al menos dos cosas. La primera, que esa tecnología no se podía construir. Y la segunda, que no iba a alcanzar el dinero del mundo para hacer un proyecto de ese tipo. ¿Cuál habría sido la sorpresa si me hubiera enterado que ese proyecto iba a ser gratuito? Que iba a poder tener acceso cualquier persona conectada a Internet a toda esa información sin tener que desembolsar un solo peso. No lo vimos venir. El otro fenómeno que no vimos venir fueron las redes sociales. Tienen apenas 7 años. Y sin embargo han cambiado hasta el concepto de privacidad de al menos 2 generaciones.
Las generaciones de la gente de 40 o de 50 años o de 60 tienen muy en claro qué es lo que es vida privada y qué es lo que es vida pública. ¿Qué fotografía se puede exhibir en público y qué fotografía forma parte de la vida privada? Las últimas generaciones, las últimas dos, tienen un concepto completamente distinto de la privacidad y esto es fruto de las redes sociales. Las redes sociales cambiaron muchas cosas y tampoco fue un fenómeno que pudimos anticipar. Hoy día, si tenemos que hacer una campaña de prevención de enfermedades de transmisión sexual, la haríamos muy distinto a como la hubiéramos hecho antes de las redes sociales. Hasta hace 7 o 10 años atrás habríamos hecho la campaña de prevención por diarios o por televisión. Hoy día tenemos que hacerla por Facebook o por Internet o por YouTube. Porque nuestro destinatario en riesgo, que es el adolescente que se está iniciando sexualmente, no lee diario. Y se entera de las cosas y accede a la información acerca de YouTube, hoy día el segundo buscador mundial, o a través de las redes sociales con sus pares. Tanto así ha cambiado las redes sociales hasta las técnicas que se pueden emplear para una campaña de prevención. Y no lo vimos venir. Si no fuimos capaces de ver venir Internet y los cambios del mundo, si no fuimos capaces de ver las redes sociales y los cambios que hicieron, ¿qué nos hace pensar que tenemos la capacidad de saber cómo va a ser el mundo del 2030? La verdad es que es hora que los profesores universitarios empecemos a renunciar a la soberbia de la ilusión de tener las certezas curriculares. De creernos que somos capaces de saber qué es lo que tiene que saber un profesional de la comunicación en el 2030. ¿Qué es lo que tiene que saber un profesional de la economía en el 2030? ¿Qué es lo que tiene que saber un profesional de la informática para llevar su trabajo adelante en el 2030? Mire, la verdad tenemos al menos dos suposiciones razonables. Que el mundo del 2030 va a ser distinto, porque el mundo de hoy es distinto al mundo de hace 5, 6 o 7 mil días atrás. Y esto no va a cambiar. El mundo de ellos va a ser distinto. Y lo otro que es muy posible que no cambie, no deja de ser una presunción, es que su mundo va a ser dinámico. Su mundo va a ser cambiante. La verdad es que hacer diseño curricular hoy día es casi hacer ciencia ficción, ¿no? Es como imaginarnos que vamos a enviar un astronauta a otro planeta desconocido, porque el 2030 puede ser visto como un planeta desconocido. Y en ese planeta no sabemos nada. Lo único que sabemos es que ese planeta va a ser distinto y que ese planeta va a ser dinámico. ¿Cómo prepararíamos a este astronauta? ¿Cómo vamos a preparar a nuestro estudiante para un mundo del que solo sabemos que va a ser distinto y que solo sabemos que va a ser dinámico? Le diría que lo más razonable es crearle capacidades. Capacidad de observación, capacidad de clasificación, de comparación, de identificación de variables y construcción de relaciones entre estas variables, de jerarquización, de análisis, de diagnóstico, de síntesis, de dimensionamiento, de relación de los hechos actuales con los hechos pasados, de validación de las fuentes de información. ¿Cuánto de nuestra currícula está orientada a la construcción de estas competencias? Cuando enseñamos historia, cuando enseñamos geografía, cuando enseñamos matemática, cuando enseñamos física, cuando enseñamos castellano. ¿Cuánto de nuestro contenido está orientado y cuánto de nuestra metodología a generar, a incentivar la capacidad de observación, la capacidad de comparación, la capacidad de construcción de relaciones o de identificación de variables, de análisis, de síntesis, de jerarquización? Existe también otro desafío adicional, no solo el de las capacidades, sino el de los lenguajes. Mira,
Nuestros destinatarios son nativos digitales, nacieron en la era de Internet. Hablan el lenguaje de las tecnologías desde su nacimiento. Un niño que llega al jardín de infantes lleva 3.500 horas de manejo de dispositivos electrónicos, entre televisor, controles remotos, juegos, consolas de juegos, computadoras. Un chico que llega a la primaria lleva 10.000 horas de manejo de dispositivos digitales. 10.000 horas es lo que se requiere para ser un profesional habilitado, para ser un cirujano, para ser un piloto de jet. Ellos llevan 10.000 horas de tecnología y cuando llegan a la universidad llevan 20.000 horas de manejo de dispositivos digitales. Hablan el lenguaje de las tecnologías desde su nacimiento. A nosotros, los inmigrantes digitales, se nos nota que es una segunda lengua. Dicen, la hablamos con acento. Debemos asumir el cambio de lenguaje como un desafío. Y miren, el cambio de lenguaje siempre ha sido todo un problema. Ustedes saben que Galileo Galilei en realidad lo enjuiciaron por dos razones importantes. La que se conoce y que produjo la irritación de la Iglesia Católica fue el poner en tela de juicio el geocentrismo. Sin embargo, su comunidad perdió el soporte de toda su comunidad porque cometió uno de los pecados de la época. Empezó a escribir ciencia en lengua mundana. Empezó a escribir ciencia en italiano. Cambió el lenguaje. Del lenguaje del latín, del lenguaje del experto, al italiano, que era el lenguaje del vulgo, que era el lenguaje de la gente. Y recibió críticas feroces. Recibió críticas feroces de sus pares que decían que el italiano no era una lengua que tuviera rigor científico como el latín. Hoy nos resulta ridículo y sin embargo, cuando planteamos el cambio de lenguajes, de los lenguajes discursivos, de los lenguajes de prosa, de los lenguajes lineales, a los lenguajes multimediales, a los lenguajes digitales, encontramos en nuestra propia comunidad gente que, emulando a los pares de Galileo, nos dice, los lenguajes digitales no tienen rigor científico. El cambio de lenguaje no implica pérdida de rigor científico, implica solamente eso, un cambio de lenguaje. Y no es menor, porque nuestros estudiantes, nuestros adolescentes, construyen cotidianamente sus aprendizajes en red a través de estos lenguajes digitales. Es el mecanismo natural. Es lo que para el italiano era la lengua del vulgo en la época de Galileo. Es la lengua que hablan nuestros adolescentes. Es la lengua que se va a hablar en el futuro. Y esa lengua también puede ser hablada con rigor científico. El otro desafío es el de la didáctica. Encontramos en las universidades cuerpos docentes con una o dos generaciones de diferencia y con la dificultad de comunicación que se produce con estas dos generaciones de distancia. Individuos en nuestros cuerpos docentes que tienen una falsa presunción del mecanismo de éxito. Suponen que como a ellos les resultó fácil aprender, el mecanismo que a ellos les resultó para construir aprendizaje, es el mecanismo que les va a resultar a sus estudiantes. Enseñan como aprendieron, en el lenguaje, en la forma y con los materiales que ellos aprendieron. Cuando en realidad están enseñando a una generación cuyo lenguaje, cuya forma de aprendizaje es completamente diferente. Por otra parte, encontramos docentes cuyo paradigma es incompatible con la innovación. Este docente que dice, yo llevo 30 años enseñando matemática, nadie me va a enseñar cómo tengo que enseñar matemáticas. Parado en este paradigma, excluye la posibilidad de innovación, porque el nadie me va a enseñar, el yo ya sé cómo, le da un halo de imperfectibilidad a su método didáctico. Y por lo tanto abraza un paradigma que excluye la innovación. Y por otro lado tenemos profesores cuyo indicador de éxito está anclado en la exclusión. Es aquel profesor que nos dice, mi asignatura es muy difícil, mi asignatura la aprueba muy poca gente. Como si esto fuera la prueba
de sus buenas dotes de docente. Son estos profesores que parecen un policía de la barrera, que dice, el que no salta, yo tengo que cuidar que nadie pase sin poder saltar esta valla. Aquel que se fija en lo que no sabe el estudiante más que en lo que sabe. Y se visualiza como un policía. En lugar de tener la visión del profesor entrenador físico, del preparador físico, del que toma un grupo de estudiantes que no puede saltar esta valla y los entrena para que sean capaces de saltar esta valla. Este profesor entrenador, este profesor coaching, este profesor mentor, ve su indicador de éxito en la cantidad de gente que puede pasar esta valla de requisitos, este nivel de exigencia, sin necesidad de bajar el nivel de exigencia. Lamentablemente, todavía tenemos muchos profesores que anclan en la exclusión el indicador de éxito de su gestión docente. Es necesario entonces un cambio de paradigma. Y acá voy a citar a un amigo personal, Ramón Ferreiros, de la Nova Southeastern University. Ramón nos dice, hay que pasar del aprendizaje lineal a los nuevos ambientes de aprendizaje, de la enseñanza memorística a la construcción social del conocimiento, del aprendizaje competitivo al aprendizaje cooperativo, de la enseñanza individualista a la interdependencia social, del maestro transmisor al maestro mediador, del aprendizaje escolar al aprendizaje para toda la vida, del aprendizaje por obligación al placer por aprender, del aprendizaje centrado en el maestro y o el contenido, al aprendizaje cuyo centro es el desarrollo personal y profesional del alumno. Finalmente tenemos un desafío más, el desafío de las herramientas. Todos nosotros en nuestra generación aprendimos geografía, fuimos formados con mapas de este tipo, ¿no? Y son mapas bien completos, fíjense, tienen la división política, tienen el relieve, tienen los ríos. Nuestros estudiantes estudian con un mapa de este tipo, un mapa interactivo, un mapa que todos los días es distinto, un mapa que tiene capas, capas de clima, capa de relieve, capa de división política, capa de población, capa de ríos. Si seguimos enseñando con el mapa de tela, seguimos utilizando una herramienta que resulta ajena a la forma en que nuestros estudiantes construyen sus aprendizajes. En síntesis, toda tecnología crea una brecha. La brecha tiene una dinámica cuantitativa y cualitativa. La dinámica cuantitativa tiende a incluir y la dinámica cualitativa tiende a excluir. El escenario de los próximos 5 años es el de cierre de la brecha digital en los grupos sociales incluidos. Pero el escenario también es un escenario de continuidad de la brecha tecnológica. Surge entonces una segunda brecha que también es digital, que se llama brecha digital de segundo nivel y está relacionado con la calidad de los contenidos y con los hábitos de uso. No vamos a estar preparados para afrontar el escenario futuro si no vencemos las inercias curriculares y las inercias metodológicas del hoy. El precio a pagar es tener una élite capital intelectual y una enorme masa de pobres, carentes de capital intelectual, pero como dice la publicidad, todo el día conectados. Miren, quienes abrazamos la profesión de educar, llevamos con nosotros la tarea de servir. Adaptar la educación para preparar a nuestro destinatario para su mundo es nuestra responsabilidad. De nuestra toma de conciencia, de nuestras acciones y políticas de hoy, resultará la magnitud de la diferencia de clases intelectuales en el futuro. Es nuestra responsabilidad.